Honestamente me sorprendo porque en la consulta se habla de 23 años. O sea, es una lucha constante que en determinados momentos pareciera que tuvo un final, pero de repente se vuelve actual y recurrente en los periodos de campañas políticas, en los periodos de crispación social en el país. Y dicho sea de paso, la semana anterior, un ciudadano diputado del Congreso Nacional con el título de abogado me señaló a mí como responsable de dirigir escuadrones de la muerte actualmente. Y esto que se dio en otro medio de comunicación me llamó mucho la atención, porque como dice la pregunta, han pasado 23 años. 23 años en los que fui acusado en la primera Fiscalía del Estado, dirigida por el abogado ciudadano Edmundo Orellana Mercado, por 5 casos. ¿Qué ha pasado después de 23 años, Renato? Después de 23 años, sigo con libertad provisional por falta de méritos. No se ha presentado una tan sola evidencia documental, pericial ni testimonial en mi contra, y las que están en cada uno de los juicios están en mi descargo. Entonces, esta historia de derechos humanos vinculada a Billy Joya, que nace en esa fiscalía, y lo puedo decir con contundencia y lo puedo decir con responsabilidad, nace bajo una iniciativa de persecución política e ideológica, donde el fiscal general en aquel momento crean un cuerpo del delito falso para acusarme. En pocas palabras, el fiscal general del momento corrompió la justicia. Salvador Narral en una entrevista televisiva diciendo: nos han infiltrado los escuadrones de la muerte al estilo del 316 en la década de los 80. María Luisa Borjas, diputada de Libre, diciendo tácitamente, públicamente, ahí están las evidencias, que yo era el orquestador de los actos vandálicos y de los saqueos. Y solo esa publicación de María Luisa Borjas tuvo más de 289,000 reproducciones. Y por último, para caer al presente, Renato, la denuncia hecha públicamente por el abogado Jorge Cálix la semana pasada en otro medio de comunicación, diciendo: en Honduras hay escuadrones de la muerte y los dirige Billy Joya. O sea, mire desde dónde viene todo ese proceso. La historia no termina ahí, Renato. Le quiero dar como primicia, aquí en su programa, una carta recibida el 15 de marzo del presente año, un día antes que yo tomara un avión a Estados Unidos, donde mi familia me esperaba, en el norte de la Florida, para celebrar mi cumpleaños. Mi esposa, mis hijos, mis suegros. Y un día antes de tomar el avión, porque mi familia ya estaba allá esperándome, recibí una carta firmada por el cónsul oficial de la Embajada de los Estados Unidos de América. Yo quiero decirle a usted que este tema, vinculado a las acciones del gobierno americano, es tema diario de medios de comunicación. Pero yo tengo mi conciencia tan tranquila, Renato, que puedo venir aquí ante esta audiencia con el valor que me caracteriza y darle lectura a la carta que dice así: Embajada de los Estados Unidos de América, Tegucigalpa, Honduras, 12 de marzo del 2018. Señor Billy Joya Méndola, Colonia Loma Linda Norte, Avenida Fao, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras. Por medio de la presente hago de su conocimiento que su visa B1, B2, emitida por la Embajada de los Estados Unidos de América el 21 de febrero del 2012, y hago el comentario, se vencía en el 2022, junto con cualquier otra visa vigente que usted tenga, ha sido revocada. Por favor, tenga presente a partir de este día que cualquier visa emitida a su nombre carece de validez para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. La revocación de su visa está basada en información adicional recibida posteriormente a la emisión de la visa. Si usted considera que esta decisión se tomó por equivocación, puede comunicarse únicamente por correo, y ponen un correo, ya que no se atenderán llamadas para plantear las razones por las que se considera su visa no debió ser revocada. Un funcionario consular de la embajada revisará todos los mensajes enviados en el buzón.
Desafortunadamente, debido a las limitaciones de personal, solo respondemos a los mensajes a los que el solicitante haya demostrado a satisfacción de un funcionario consular que la visa puede ser restablecida. Si no ha recibido una respuesta dentro de 30 días, siempre puede volver a solicitar una visa en los Estados Unidos de la Embajada Americana. Firma, oficial consular, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Renato, desde los 9 años, durante 51 años, mi visa estuvo inalterablemente activa. La firma de abogados que me representa en los Estados Unidos ha comenzado un proceso, no por un interés particular, aunque tengo familia en esa bella nación de Norteamérica, sino porque creo que mi dignidad no es negociable. Y así como he luchado durante 23 años, así como luché contra la Fiscalía de Mundo Orellana Mercado cuando me acusó en 1995, y así como me he enfrentado en cuanto debate y programa ha sido necesario, así lo voy a seguir haciendo, mientras Dios me dio vida, con la fe puesta en Dios. Pero aquí tengo los testimonios de las víctimas presentadas por la Fiscalía del Estado en el caso de los 6 estudiantes. Testimonios en mi descargo. Razón por la cual, óigame, un ciudadano hondureño acusado de 5 casos de derechos humanos y 19 delitos, y que de 23 años después ande libremente en la calle gozando de libertad profesional. ¿Sabe por qué no cierro esos casos, Renato? Primero, porque el recurso económico que se requiere en el sistema judicial hondureño para cerrar 5 casos es impresionante. Y segundo, porque el tiempo hoy corre a mi favor. 23 años les he dado de espacio para que presenten una sola evidencia documental, pericial o testimonial. Y no existe, y las que existen están en mi descargo. Yo quisiera encontrar un juez justo que dijera, basta ya de este escarnio, porque 23 años son suficientes, Renato, para haber encontrado una sola prueba en mi contra. Pero como le dije, la verdad no se puede cambiar. He vencido en cada uno de esos casos a la Fiscalía de Mundo Orellana y a los particulares que me acusaron cuando presenté mis evidencias, y los tribunales encuentran que no existe fundamento ni siquiera para haber planteado los casos. Entonces, eso es lo que me ha tocado vivir. Esta es mi lucha y mi batalla por defender la verdad. Más irrisorio del caso en este tema es que mi proceso como oficial de inteligencia durante la Guerra Fría fue fungir como oficial de enlace con los programas del Departamento de Estado, que en aquella época, cuando el sandinismo gana en Nicaragua, inmediatamente exportan su revolución para apoyar con armas, municiones y explosivos a los movimientos subversivos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Se crea un programa con fondos del Departamento de Estado y el gobierno americano para intervenir ese movimiento de armamentos, municiones y explosivos. Yo estoy a la cabeza de ese proyecto y trabajo a la par de funcionarios de la Embajada Americana y del Departamento de Estado, y con esto lo que le estoy diciendo es que conocen cuál era mi actividad en esa época. Es decir, que la revocatoria de su visa en esta ocasión, así como estoy escuchando sus respuestas y leyendo la información, no es por los 80, es derivado del 2008 hacia acá. Yo diría que sí, y lo alimentan posiblemente con los acontecimientos de la década Ahora, 80. antes de presentar ese video, básicamente, ¿cuál fue la información que las personas que usted ha citado transmitieron a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos, sobre su papel en el golpe de Estado y en las elecciones del año pasado? Renato, yo no estuve presente en las reuniones que ellos tuvieron, pero en redes sociales, y por eso estoy pidiendo ese videíto, hay testimonios tangibles de que hicieron pública esta información y que llevaron toda esta información a los Estados Unidos. Pero mire,
yo le quiero decir algo, Renato, y claro que respeto, usted sabe que siempre he venido acá y nunca le he pedido que me haga una pregunta ni que no me haga una pregunta. Yo vengo aquí simple y sencillamente por respeto a su audiencia. Yo creo que este es el ejercicio de libre expresión de pensamiento. Usted pregunta lo que considere y yo respondo lo que considero. ¿Por qué razón le estoy diciendo esto? Porque voy a luchar, Renato. Voy a seguir luchando hasta el último aliento de suspiro de mi vida para demostrar que toda esta trama vinculada a ese estigma en función de derechos humanos que se me ha construido y que hoy se multiplica y se viraliza a través de redes sociales. Le puse el ejemplo de la denuncia de María Luisa Borjas a raíz de la crisis del 2017, subida a redes sociales, 289,000 reproducciones. 289,000 reproducciones y los comentarios, que fueron más de 569. No se imagina el nivel de descalificaciones. Y a lo mejor lo entiende porque también sé que a usted esa ordalia cibernética, por otras razones, también lo ataca y lo enfoca. Yo quisiera pedir si podemos correr ese videíto. Ahí estamos viendo expresiones públicas hechas por Manuel Zelaya Rosales en su momento en la crisis del 2009. Crímenes que se están haciendo, the crimes being committed de torturas para crear terror y miedo al pueblo, is torture to create fear. A la cabeza de ellos, un exmiembro o miembro aún, porque estamos pensando de la rearticulación de los escuadrones de la muerte, del llamado 316 en Honduras, por ejemplo, Billy Joya, que se ha constituido uno de los personeros y voceros del régimen golpista. Habíamos recibido información y le estábamos dando seguimiento al famoso Billy Fernando Joya Amendola de los viajes que de alguna manera ha hecho a Colombia. Y después que miramos, creo que como 1 o 2 viajes que hizo a Colombia, sale la noticia de la contrata de grupos paramilitares entrenados para venir a hacer y socavar las acciones. Yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es producto de esa contrata. Según María Luisa Borjas, comisionada en retiro, el orquestador de los actos vandálicos y saqueos no es otro que el señor Billy Joya. ¿Y quién es el principal asesor de este gobierno? Que es Billy Joya Amendola, otro exmiembro del 316 que tuvo una participación activa durante los años 80 con todas las irregularidades, arbitrariedades y crímenes que se cometieron en nuestro país en esa época. Sí, son escuadrones de la muerte que de alguna manera son manejados por el Estado, por personajes como don Billy Joya, por ejemplo, que están acostumbrados a eso con el escuadrón 316 en los años 80. Manifestaciones somos pacíficos, pero hemos sido infiltrados por una gente llamada Escuadrones de la Muerte que reinaron en Honduras en los años 80. Bien. Renato, el poder de las redes sociales hoy por hoy, la forma como la información se mueve y las vinculaciones constantes como un patrón en los acontecimientos del 2009 y los acontecimientos del 2017 son reiterativos. Si nos vamos a los acontecimientos de la década de los 80, donde siguen repitiendo y dice, acusado por crímenes de lesa humanidad, sin que se haya presentado absolutamente nada de esto,
es algo que tenemos que tomar en cuenta. Eso es lo que vamos a debatir. ¿Cree Estados Unidos que Billy Joya dirige escuadrones de la muerte en Honduras con esta decisión que ha tomado de revocarle su visa? Bueno, es pregunta clave en esto. Es pregunta clave. Y le digo, vuelvo a repetirle, estoy tranquilo. Ahora, en función de lo que se me estaba mencionando, mire, cuando yo me encuentro al abogado Edmundo Orellana, que considero que es la génesis de toda esta agitación que me ha tocado vivir, cuando vuelvo a repetir, corrompió la justicia y creó un cuerpo del delito falso para acusarme en aquella época del año 95. ¿Sabe cómo lo saludo, Renato? Lo saludo con el respeto que su unidad me merece. Buenas tardes, abogado. Buenas noches, abogado. Y me lo he encontrado en grabaciones, me lo he encontrado en velorios, me lo he encontrado en lugares públicos, porque yo no personalizo. Y yo no voy a tratar de botar la historia de prestigio de un hombre como Edmundo Orellana, ¿me entiende? Pero sí tengo la obligación, en función de la defensa de mi dignidad y de la honorabilidad de mi familia, de decir, abogado, usted se equivocó.